Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Mariela Astudillo, soy logopeda especializada en feminización y armonización de la voz. Vamos a hacer este pequeño vídeo para hablar de lo que es la voz de pecho, la voz de cabeza, la voz de falsete, etcétera, etcétera, el mecanismo ligero, mecanismo pesado, etcétera, cuál es el concepto, qué es lo que hay que entender a través de esto, etcétera, etcétera. Tengo muchísimas preguntas, sobre todo durante mis sesiones, sobre todo lo que es la voz de cabeza, la voz de pecho, por qué hay que trabajarla, qué es la voz de falsete, il falsetto, como se decía antiguamente en italiano, como se dice todavía hoy en italiano. Ok, entonces vamos a intentar contestar un poquito a todas estas preguntas. Lo primero que hay que decir, vamos a hablar un poquito del falsete. Vamos a ver, a nivel histórico, el falsete es una voz biológicamente masculina que se utilizaba en la época en la que las mujeres no tenían acceso a las iglesias y entonces se solicitaba a los hombres que pudiesen cantar y, por supuesto, cantaban intentando imitar un poquito el canto de las mujeres. Entonces, ese término de falseto era para designar un poco una voz falsa, un poco como una falsa copia de una voz de mujer que intentaba representar los hombres. Entonces, el término falsete es realmente un término de canto, ¿de acuerdo? No se utiliza realmente en voz hablada, aunque a veces en modo común, estás utilizando algo de falsete. Se sobreentiende que estamos utilizando una voz en voz de cabeza, ¿no? Entonces, yo dentro de mis sesiones utilizo la apelación voz de pecho y voz de cabeza. En realidad, la terminología que más me parece más adecuada sería mecanismo pesado y mecanismo ligero. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hacemos referencia a voz de pecho y voz de cabeza es un poquito como si realmente tuviéramos una voz en el pecho y una voz en la cabeza, cuando realmente no es así, ¿vale? No son dos voces distintas, es simplemente un mecanismo muscular distinto, es decir, los músculos cambian, se alternan, ¿ok? Y hay una manera distinta de estirar las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me parece importante en este vídeo es que no os quedéis con dudas, con lo cual sabéis que también siempre me podéis dejar los comentarios aquí abajo. Yo os voy a dar una explicación súper esquematizada, ¿de acuerdo? Porque ni soy anatomista, ni vosotros tampoco, y lo que me interesa es que entendáis el concepto, ¿vale? Entonces, lo primero, entender que efectivamente la voz de pecho se llamó así antiguamente porque si ponéis vuestra mano aquí y empezáis a hablar, normalmente vais a notar una vibración a este nivel, ¿de acuerdo? Esto simplemente se explica porque la laringe y sobre todo las cuerdas vocales están aquí abajo en este momento cuando estoy hablando, ¿de acuerdo? En ciertas personas, sobre todo de biología masculina, están todavía más abajo y se aprecia más esta vibración a nivel del pecho, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que yo trabajo primeramente en chicas que tienen una voz extremadamente grave y que desean feminizar su voz. Lo que hago es alejar esa vibración subiendo la laringe para quitar un poquito esta resonancia baja, ¿no? Que a veces suele ser incluso molesta. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto empiezo a utilizar la voz de cabeza, que efectivamente ya esta vibración no la noto tanto aquí, pero sí que noto que hay una vibración que se sitúa más a nivel de mi cráneo, a nivel de la cabeza. Por eso es la denominación de voz de cabeza. Entonces, a nivel de mecánica muscular, lo que tenéis que entender es que simplemente la laringe, cuando está aquí abajo, por hacerlo de manera esquematizada, si mis uñas es la atadura de las cuerdas vocales hacia adelante, y que la atadura está aquí en nuestra nuez de Adán, en el cartílago tiroides, efectivamente, estas cuerdas vocales están estiradas de adelante hacia atrás por unos músculos, ¿vale? Y cuando yo voy a ir subiendo la laringe, que es como un tubo, es decir, la atadura de las cuerdas van subiendo, porque esa laringe va subiendo, esos músculos van estirando las cuerdas vocales, pero hay un momento en que ya no pueden. Entonces sueltan y aquí delante, entre el cartílago cricoides, que está debajo del tiroides, ¿ok? Si este es el cricoides y este es el tiroides, hay un músculo, ¿ok? Que conecta a los dos y que hay un momento lo que hace es contractarse y ayuda a que bascule la laringe, ¿ok? Sería así, puesto que mi laringe bascula hacia adelante. Y al hacer así, las cuerdas vocales están estiradas ya no de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante, ¿ok? Por este músculo, y efectivamente se produce un estiramiento de la cuerda vocal que produce este tipo de voz. Se llama mecanismo ligero porque efectivamente, por varias razones. Primeramente, a nivel muscular es una contracción más ligera, menos compleja, vamos a decir, y por otro lado también se llama mecanismo ligero porque efectivamente la voz es como mucho más fina. En realidad es una voz más endeble, con menos potencia, más suave, más fina, ¿ok? Por eso se llama mecanismo ligero, mientras que la voz de pecho es una voz más contundente, con más cuerpo, ¿ok? Mecanismo pesado, ¿de acuerdo? Entonces,
Esquemáticamente hablando, nosotros tenemos la nota la más baja que podemos hacer y la nota la más alta. Cuidado con el mito con el mito o la falsa creencia que tienen algunas personas de pensar que la voz de pecho es solo grave, o la voz de pecho es la voz grave y la voz de cabeza es la voz aguda. Cuidado con eso, porque efectivamente eso es erróneo. Dentro de mi voz de pecho, y lo vais a ver ahora, dentro de mi extensión vocal, como se llama, desde la nota más grave hasta la nota la más alta en voz de pecho que soy capaz de hacer, vais a ver que tengo tanto graves como agudos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Hasta aquí. Y aquí noto que me aprieta. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza mi voz de cabeza. Ahí, ¿vale? Es decir, dentro de mi voz de cabeza también tengo notas más graves y más agudas, pero efectivamente la voz de cabeza siempre se considera que es una voz aguda, ¿ok? Entonces, efectivamente, ese concepto de extensión vocal es importante entender porque si esta es vuestra extensión en voz de pecho y esta es vuestra extensión en voz de cabeza, ¿ok? La nota más grave y la nota más aguda que sois capaces de hacer, hay un momento en esa extensión que en la voz de pecho lo que vamos a hacer, si esta es la separación o el límite entre la voz de pecho y la voz de cabeza, lo que yo voy a hacer es aumentar o haceros ganar en notas en voz de pecho, ¿ok? Para que tengáis en realidad más agudos en voz de pecho. Y lo que voy a hacer con esta nota, voy a subirla para que efectivamente dejéis de utilizar notas graves abajo. ¿Qué es lo que va a hacer este trabajo a nivel de la voz de pecho y de la voz de cabeza? Puesto que trabajamos estos dos registros o estos dos mecanismos dentro de las sesiones, primeramente el primer objetivo es desarrollar esa elasticidad vocal de subida y de bajada. Después, por supuesto, reducir los graves a nivel de la extensión vocal vuestra en voz de pecho, aumentar vuestra extensión vocal en voz de pecho también, y esa voz de cabeza, ¿para qué nos sirve? Hay personas que no tienen voz, o sea, no es que no la tengan, todo el mundo tiene voz de cabeza, pero que no la utilizan. También hay personas, hay chicas trans con las que he trabajado, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta, uy, qué feo el paso, ¿no? Qué feo el paso de una voz a otra, uy, no queda natural cuando hablamos. Pero lo quitamos de en medio. Es decir, hay personas que no necesitan utilizar la voz de cabeza para tener una sonoridad femenina. Cuidado con eso, ¿vale? Por eso también hay chicas que cuando sobreentrenan la voz de cabeza y que están todo el tiempo pegadas a la voz de cabeza, la voz no es natural. Cuidado con eso, chicas, ¿de acuerdo? Acordaos también que siempre, si queréis trabajar, mejor trabajar con un profesional que sepa esto, porque muchas veces podéis joder la voz o romper la voz o en todo caso dañarla, ¿vale? Entonces, importantísimo entender que efectivamente esa dinámica de voz de pecho y de voz de cabeza, pues hay personas que no van nunca a la voz de cabeza y tienen una voz totalmente natural. La voz de cabeza suele estar realmente más asociada a la expresión de la emoción, por ejemplo, ¡ay, cariño, ¿cómo estás? Me alegro de verte, uy, ahí estoy en voz de cabeza. O incluso cuando lloras, ¡ay, estoy triste, Dios mío! ¿Vale? O por ejemplo cuando te sorprende, ¡ay, no me lo creo! ¿Ok? Simplemente a la expresión de las emociones. Y luego hay personas que sí que lo utilizan un poquito más porque tienen una voz un poquito más así, etcétera, etcétera, y también puede estar ligado a la personalidad. Pero, como os decía, por regla general, y eso os lo digo porque lo llevo viendo años y años, no es indispensable utilizar la voz de cabeza para tener una sonoridad femenina y me parece importante resaltarlo, ¿de acuerdo? Entonces, este pequeño vídeo, como os decía, hace años había hecho otro, pero me interesaba introducir unos aspectos, otros aspectos de los que no había hablado, importante para romper también un poquito esos mitos, para contestar esas preguntas, esas dudas que tenéis, muy importante. También una cosita importante, hablar de la nuez de Adán, ¿vale? Hay chicas que piensan que el hecho también ¿cómo se llama esto? De limar el cartílago les va a impedir tener voz de cabeza. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si el limado del cartílago está bien hecho, es decir, si no os han limado demasiado el cartílago y la estructura del cartílago no ha sido afectada, la voz de cabeza, de todas formas, siempre la vais a tener, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cirugía que sí que os puede dejar sin voz de cabeza? Es la glotoplastia de Wendler, así que tener cuidado mucho con esto, ¿ok? Aquí os remito a otros vídeos que ya había hecho precedentemente. Bueno, pues hasta aquí esta preguntita. No dudéis en mandarme vuestros comentarios, ¿ok? Abonaros también a mi canal de YouTube si queréis recibir pues la alerta cuando publico otros vídeos. Acordaros también que podéis seguiros en nuestras redes, Femivoz, pues en Instagram, en Facebook, y por supuesto para quien desee una primera cita informativa gratuita conmigo, mandarme un pequeño WhatsApp al 0034 625 144647, así hablamos, os explico cómo funciona el entrenamiento vocal y contesto a todas vuestras preguntas. Cuidarse mucho, os mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Chao, chao.